la grabación de nuestra primera clase, entonces, de introducción a la investigación cualitativa. Vamos a empezar a compartir pantalla. Voy a regresarme acá. Bueno, yo soy la doctora Yelixa Ramírez Díaz, soy docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Experimental Simón Rodríguez. En ambas universidades doy metodología de la investigación a nivel de posgrado. Sin más preámbulo, comencemos, ¿verdad? Comencemos. Bueno, yo voy a explicarles en este momento, ¿verdad? Las diferencias fundamentales entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En principio vamos a ver entonces lo que es la visión de mundo, ¿verdad? La visión de mundo pudiéramos llamarlo, sin temor a exagerar, la ideología que acompaña a un grupo humano, a un grupo de investigadores, ¿verdad? Que se asocian a determinados métodos o paradigmas que se adscriben a ese método o a esos paradigmas y entonces comparten ciertos valores y formas de validar el conocimiento, formas de aproximarse a los fenómenos de investigación, a los objetos de estudio, formas de construir el conocimiento en términos de la relación existente, ¿verdad?, entre el objeto de estudio, el fenómeno o la realidad que se va a abordar y el investigador. Entonces, cuando nosotros investigamos, pudiéramos hablar, ¿verdad?, de tres niveles donde se produce esa investigación. Uno que es el nivel ontológico, es decir, el del ser, el del objeto de estudio, el de la realidad, esa realidad problemática que pretende abordarse. Un nivel epistemológico, que es esa relación entre el investigador y esa realidad, ¿verdad? Es decir, la forma de construir conocimiento. Bueno, mucho les agradecería si cierran los micrófonos en este momento por cualquier ruido de ambiente, ¿verdad? Bueno, y hay otro nivel de la investigación que es ese nivel de la metodología. Hablando entonces, la diferencia del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación en este nivel de la visión de mundo, ¿verdad? Pudiéramos decir que entonces el enfoque cuantitativo va a concebir la realidad como una realidad objetiva, independiente de las creencias individuales, ¿verdad? Entonces, el hombre se concibe allí como un objeto reactor y la verdad se concibe como absoluta, objetiva y de alguna manera pudiéramos decir que estática. Es decir, que esa realidad es controlable a partir de controlar las variables, controlar de una manera, digamos, objetiva, ¿verdad? Objetiva. Y cuando digo objetiva, deberíamos decir entre comillas, y ya vamos a ver por qué, ¿no? Eso de lo que es objetivo. Es una de las cosas que es importante que nosotros entendamos cuando hacemos investigación cualitativa, porque la objetividad como tal no existe del todo. A la mayor objetividad que nosotros podemos aspirar es a controlar nuestras propias creencias individuales, los valores que compartimos socialmente y un concepto que va a ser fundamental para entender la filosofía
el enfoque ontoepistémico de lo cualitativo, de la investigación cualitativa, ¿verdad? Que es entender que los fenómenos se presentan entonces a la sensibilidad, a la mirada, a la percepción de quien investiga. Entonces, un concepto importante para entender lo cualitativo es el concepto de modelos mentales que viene de la psicología, ¿verdad? Y que es muy aplicado, por ejemplo, en el análisis del discurso, en el enfoque crítico, es decir, el análisis crítico del discurso, se aborda mucho este concepto de modelo mental, entendiendo que un modelo mental es un modelo que está cargado de las experiencias, ¿verdad?, que nosotros vamos construyendo y que nos permiten entonces interpretar el mundo y los seres que están en el mundo. Entender el enfoque cualitativo, hay que revisar entonces esa filosofía idealista, ¿verdad? Y fundamental es hablar entonces, por ejemplo, de la fenomenología, ¿no? Un postulado de la fenomenología es justamente ese que yo les estaba diciendo en este momento, que los fenómenos se presentan entonces a la conciencia del investigador y que esa conciencia o modelo mental, como estaba diciendo, ¿verdad?, está conformado no solamente con los conocimientos académicos, conocimientos enciclopédicos, sino también conocimiento experiencial, conocimiento vivencial, que es lo que nos va a permitir a nosotros entonces construir unos modelos de contexto. Y eso es muy importante entenderlo cuando estamos haciendo investigación de tipo cualitativo, puesto que en esa visión de mundo, ¿verdad?, entonces la realidad se va a entender como socialmente construida. Y desde el punto de vista filosófico es importante, epistemológico, ¿verdad?, de la ciencia, es importante entender en este aspecto de la visión de mundo que la realidad, entonces la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo es que pareciera que lo cuantitativo interpreta la realidad no solamente como objetiva, sino como algo que es asible, algo que yo puedo tomar y que puedo controlar. Mientras que en el enfoque cualitativo, entonces entendemos, ¿verdad?, que esa realidad es en sí una interpretación que nosotros hacemos de las personas que se ven involucradas en determinadas circunstancias, en determinados hechos, en un contexto situado en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Y en un contexto cultural y social específico. Entonces, esas definiciones que busca la investigación cualitativa, se entiende que son definiciones de tipo individual o que son definiciones de tipo colectivo en función de grupos humanos que participan de una situación. Me explico. Por ejemplo, yo pudiera hacer una investigación cuantitativa sobre los venezolanos que están migrando por la peligrosa selva del Darién. Y entonces me interesaría más que todo los números, ¿verdad? Y yo pudiera aislar y controlar la muestra en determinadas variables. Entonces yo pudiera presentar un estudio donde yo hablo en términos de números, en términos totales, bueno, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres en edad productiva, cuántos ancianos, si voy a tomar, por ejemplo, un enfoque etario o de género,
¿verdad? Voy a expresar esa realidad en números objetivos. Ahora, yo pudiera hacer un enfoque cualitativo de esa realidad, ¿verdad? Y buscar cuáles son los significados sociales que se están construyendo a partir de la vivencia que tienen estas personas que han cruzado la selva del Darién o que han perdido un familiar. O sea, cómo se representa esa experiencia en la mente de los usuarios del lenguaje. Y esto es bien importante porque en el enfoque cualitativo, ¿verdad? La parte del lenguaje es muy importante, la parte del discurso, entendiendo que esos significados entonces se construyen en una interacción social. De tal manera entonces que el enfoque cualitativo lo que busca es tratar de comprender a profundidad cómo se están construyendo los significados a partir de la voz de las propias personas que experimentan, que viven una situación, más que expresarla en términos de números, ¿no? Entonces, en ese sentido, la realidad va a ser relativa y subjetiva. El enfoque cualitativo, pudiéramos decir, que son estudios de la subjetividad, lo cual no significa que sean estudios subjetivos, sino estudios de la subjetividad, ¿verdad? Es decir, cómo se representa discursivamente, cómo se representa simbólicamente una experiencia, entendiendo el discurso en su noción más amplia, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Bueno, en otra dimensión podemos ver el objetivo, ¿verdad? Tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo. Fíjense que en lo cuantitativo, el objetivo es explicar las causas, ¿no? Hay una relación causa-efecto de cambios en hechos sociales, utilizando como estrategia la medición objetiva y el análisis cuantitativo. Es decir, que los hallazgos vienen producidos a través de controlar esas variables de la realidad, ¿verdad? De tenerlas muy, muy precisas y a través de hipótesis, ¿no? El enfoque cuantitativo coincide mucho con el positivismo. Creo que tengo una mano levantada. Soy yo, profesora, ¿Sí? una pregunta. Profesora, usted no está refiriendo, presentando una lámina o algo, ¿verdad? Porque no se ve ninguna lámina. No puede ser. No, profesora, yo observo que usted ha estado hablando y hace referencia, pero ahorita cuando hizo el comentario dije, ella piensa que estamos viendo la lámina y no se está viendo nada. No se está viendo la lámina. Vamos a ver. ¿Y ahora? No, profe. Todavía no, profe. ¿Nadie la está viendo? No. No se ve nada, dice Leslie, bendito. No, no, profe, no se ve. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a dejar de compartir. A ver, vamos nuevamente. Comenzar a compartir. Bueno, a mí me sale toda la pantalla en blanco. Ay, Dios mío. Ahora sí, se ve, profe. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí se ve. Ok, Gracias, ok. profesora. ¿Ahora la ven? Sí, clarita. Ahora Sí. Ok, Se ve. buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Ok, bueno. Como les estaba diciendo, estábamos en esa dimensión del objetivo, ¿verdad? De cada uno de los enfoques. Les estaba comentando que el enfoque cuantitativo normalmente coincide, digamos, en los paradigmas, ¿verdad? Con los estudios de tipo positivistas y pospositivistas. Eso lo vamos a ver después en otra clase, ¿verdad? Lo que son los paradigmas.
pero me gustaría adelantarle. Entonces, en el enfoque cuantitativo, el objetivo va a ser entonces explicar a través de la medición en números, llamada objetiva por eso, ¿verdad? ¿Se tiene o no se tiene? Eso es el objetivo. Un indicador objetivo es el dinero, por ejemplo. ¿Se tiene o no se tiene? Y se puede medir incluso en grados, ¿verdad? Para tratar de segmentar esa realidad. Entonces, bueno, tú puedes decir, es una persona que está en pobreza y definir, ¿verdad? Esas variables y esos indicadores, mientras que en el enfoque, mi lady, en el enfoque cualitativo, ¿verdad? Más que explicar esa relación causa-efecto, se trata de comprender, como les estaba diciendo, de comprender la realidad social. Entonces, fíjense que, por ejemplo, uno de los paradigmas que coincide con el análisis del discurso, por ejemplo, y es uno de los paradigmas cualitativos, es el construccionismo, que fue llamado en su momento un interpretativismo social, ¿no? Y es conocido entonces, o se llega a los hallazgos desde la perspectiva de los actores que participan en un determinado contexto, en un determinado fenómeno social, ¿no? Se conoce esa realidad es a través de la voz de esas personas que están viviendo esas experiencias. Entonces, ustedes se imaginarán perfectamente, ¿verdad?, que en el enfoque cualitativo se utilizan una serie de instrumentos para tratar de captar esa realidad, ¿no? Esos instrumentos pueden ser perfectamente entrevistas, pueden ser sistematización de experiencia, pueden ser relatos de vida, historias de vida, biografías, autobiografías. Yo misma estoy haciendo en este momento una investigación con estudiantes de posgrado, pidiéndoles en el inicio que hagan una autobiografía de sus experiencias emocionales. Es decir, ellos cuentan y ellas cuentan su vida, ¿verdad? Y se detienen en especial detalle en contestar la pregunta, ¿cómo me sentí cuando pasó algo que estoy contando, ¿verdad? Y eso tiene que ver con investigar sobre las emociones, ¿no? Estoy investigando esa relación discurso-emoción. Y bueno, para eso utilizo entonces este instrumento llamado autobiografía de las experiencias emocionales, que me da una serie de textos, ¿verdad? Esas autobiografías tienen unos textos y los textos hay que analizarlos. Y para analizarlos, entonces hay que construir una serie de categorías, es decir, de constructos teoréticos, ¿verdad?, que se adscriben a determinadas teorías que me permiten entonces analizar esos textos. Es interesante también destacar, ¿verdad?, que el enfoque cualitativo bueno, en algunos casos lo llaman método también, ¿verdad? Método cualitativo o metodología cualitativa. Yo prefiero hablar de metodología cualitativa porque la metodología implica los métodos y también las teorías. Cuando hablamos de metodología, se establece entonces esa relación entre la teoría y los métodos. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? En el enfoque cualitativo es un proceso de interpretación. Implica un movimiento constante entre las partes y el todo. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando ustedes están haciendo investigación cualitativa, sucede mucho, ¿verdad?, con los estudiantes, con los tesistas, que sienten la necesidad
de a veces hacer ajustes en las preguntas de investigación, de hacer ajustes en los objetivos. ¿Por qué? Porque la dinámica propia de la investigación cualitativa, a medida que vas leyendo, que vas consultando autores, que se produce esa triangulación, ese diálogo de autores, o que se produce una triangulación desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? O del objeto de estudio, que resulta que entonces el tesista o el estudiante quiere hacer cambios, hacer ajustes, y eso es posible en la metodología cualitativa. Nosotros podemos ir, hay una relación de retroalimentación entre las partes de la investigación. Por eso es que se dice, ¿verdad?, que entonces en la investigación cualitativa los hallazgos son construidos, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, la investigación cualitativa lo que busca es comprender a los otros, comprender un contexto, comprender una determinada situación, mediante el estudio o interpretación de su lenguaje, de los gestos, del arte, la política, las leyes. Y bueno, fíjense que aquí hay muchos casos, como por ejemplo el caso de nuestro doctor Pedro, ¿verdad?, que está estudiando esta comisión ad hoc y que tiene que revisar las leyes que de alguna manera le dan un contexto y un soporte legal a la situación, al fenómeno, a la realidad que él está abordando en su estudio. O en el caso de Noelia, ¿verdad?, que nos está hablando del arte, específicamente del teatro, en su aspecto de influencia, de transformación, en cambios. Ok, tenemos una nota por aquí de audio. Bueno, de cambios, ¿verdad?, en un ambiente educativo. Esto es bien interesante porque nos permite ver que el enfoque cualitativo es un enfoque entonces de tipo multidisciplinario. La comprensión, ¿verdad? Esa comprensión, ese aprender, aprender con H intercalada, como quien agarra, ¿verdad?, como quien sujeta un fenómeno para poderlo describir a profundidad. Y esa descripción entonces se da en dos niveles, ¿verdad? Esa comprensión del fenómeno. Es decir, en el nivel del qué y en el nivel del por qué. Incluso yo pudiera agregarle en un tercer nivel, que es el nivel del para qué. ¿Para qué? Cuando se buscan las intencionalidades. ¿Qué intencionalidad hay en hacer algo, ¿no? Vamos a tratar de pasar la lámina. Ok, vamos a ver. Ok, aquí pasó. ¿A ustedes les pasó? ¿Alguien me contesta? Sí, profe. Sí, profe. Un poco de atención, relación investigador-objeto. Perfecto. Bueno, vamos a seguir viendo estas diferencias, ¿verdad?, entre lo que es el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, sobre todo porque a todos nosotros nos formaron básicamente, ¿verdad?, en este enfoque cuantitativo. De hecho, hay que decir que la academia ha tenido muchísima resistencia, ¿verdad?, las universidades sobre el enfoque cualitativo. Todavía hay profesores que se atreven a decir, ¿verdad?, que el enfoque cualitativo no es ciencia, ¿no? Porque están, como dijo una compañera, muy cuadraditos, ¿verdad?, muy encerrados en lo que aprendieron, y resulta que hoy en día la realidad que estamos viviendo, ¿verdad?, de un mundo cambiante, vertiginosamente cambiante, nos lleva a tener que tratar de
idearnos otra forma de organizar conocimiento y de producir nuevos conocimientos, ¿no? Bueno, entonces en esta dimensión, ¿verdad? El foco de atención cuantitativo va a ser entonces la búsqueda de las generalizaciones, ¿verdad? Descubrir frecuencias, descubrir regularidades, ¿no? El investigador cuantitativo, cuando observa un fenómeno, lo hace porque normalmente se repite. Entonces, la metodología cuantitativa busca el replicar, ¿no? Busca esa validación de los hallazgos a través de la réplica. Es decir, que por ejemplo, si un lápiz se cae de la mano de una persona en Caracas, también debería caerse de la mano de una persona en Japón. Si yo controlo todas las variables, ¿verdad? Controlo todas las hipótesis y todas las condiciones del contexto en el que se da la investigación, esos hallazgos que fueron encontrados tienen que ser replicables en otras partes del mundo, ¿verdad? Esos experimentos deben poder ser replicados en su modelo, en su diseño de investigación y dar con los mismos resultados, ¿no? Entonces, el investigador selecciona lo que son las características comunes de los objetos de estudio para producir entonces esa generalización y las frecuencias, las regularidades con las cuales el fenómeno se presenta. Desde el punto de vista cualitativo, ¿verdad? Entonces, el foco de la atención de la investigación cualitativa va a estar entonces en los eventos individuales. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿verdad? Le digo, hágame su autobiografía de las experiencias emocionales. Bueno, a todos se nos ha muerto un pariente, hemos estado de duelo, o nos ha dejado el marido, o la mujer se fue con otro, o tuvimos un accidente. Hemos tenido situaciones que son compartidas, ¿verdad? O hemos tenido una alegría, un día de graduación, un cumpleaños, algo emocionante, algo que consideramos un triunfo, y se centra, ¿verdad? Entonces, en esos eventos individuales, en los valores individuales, pero que son también socialmente compartidos. Entonces, un tipo de estudio como este nos hace ver cómo la emoción es cultural, la emoción es social. A lo mejor la forma de representar simbólicamente una emoción no es lo mismo aquí que en Japón o en Estados Unidos o en algún país de Europa, ¿verdad? Son formas diferentes de expresar y de representar la emoción. A lo mejor lo que es un drama para nosotros no es un drama para un europeo. Como les decía, entonces, el enfoque cualitativo se va a centrar en esos eventos individuales. Y el evento a estudiar se selecciona con base al criterio valor-relevancia. Ese es el criterio, que está fundamentado en los valores del investigador. ¿Qué significa esto? Bueno, que como desde el punto de vista epistemológico, la investigación cualitativa se sustenta en la fenomenología, ¿verdad? Eso que es importante, que es pertinente, que es relevante, como digo yo a los estudiantes, que le hace tilín al investigador, a lo mejor lo que le interesa a Pedro no le interesa a Raúl. Y está viendo el mismo fenómeno, pero hay algo en esa realidad individual, en esa forma de apreciar el mundo, de ver el mundo, de construir los significados, hace que, por ejemplo, a Edith le interese
un fenómeno de estudio que Raúl lo ve todos los días cuando va para su trabajo, pero no le interesa estudiarlo. Entonces, por eso está ese criterio de valor-relevancia que justifica no solamente la escogencia del tema, sino la mirada que le damos, el enfoque, desde dónde estamos viendo el fenómeno, esa particularidad de la investigación cualitativa viene dada entonces por el interés propio, individual del investigador, de querer comprender, de querer conocer a profundidad una realidad de estudio, una realidad problemática, una realidad a la que le hace preguntas. Y esta es entonces otra de las diferencias entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo se plantea hipótesis, es decir, afirmaciones. Son proposiciones, ¿verdad? Que afirman o niegan algo de la realidad y por lo tanto busca entonces la demostración, la verificación de esas hipótesis. En el enfoque cualitativo, los investigadores no necesitamos demostrar o verificar hipótesis. Lo que nosotros nos hacemos son preguntas, ¿verdad? Entonces el enfoque cualitativo tiene mucho de esa juventud, ¿verdad? De esa niñez que preguntaba. ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué este sujeto se comporta de esta manera en esta circunstancia? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el beneficio que obtiene en comportarse de esta determinada manera? Entonces, el enfoque cualitativo tiene esa sabrosura de los niños, ¿verdad? De los niños que preguntan, que se atreven a preguntar. Entonces las experiencias, ¿verdad?, de los actores y el significado de sus acciones tienen para otros en un contexto concreto, ¿verdad? En un contexto que nosotros vamos a describir cuando hacemos investigación cualitativa. Bueno, en la relación investigador-objeto, ¿verdad? Esa relación en el nivel epistemológico, bueno, la realidad social es independiente del investigador, es decir, que se da ese dualismo sujeto-objeto, ¿no? En esa relación epistemológica, en ese nivel epistemológico, se produce siempre la dualidad y eso permite también la verificación de las hipótesis. De tal manera que, bueno, siempre, ¿verdad? Cuando a nosotros nos enseñaban metodología, nos hablaban de mantener entonces un distanciamiento, es decir, distanciarte emocionalmente en valores, en creencias, en ideología del objeto de estudio, para poderlo analizar de una manera objetiva. Hoy en día, con el enfoque disruptivo, el enfoque cualitativo, ¿verdad?, que viene a romper con este paradigma, nosotros sabemos que incluso en la presentación del dato, en la interpretación de los datos duros, como se llama, ¿verdad?, en el enfoque cuantitativo, esos datos objetivos, numéricos, en esa mirada, también está la subjetividad de quien investiga. Entonces nosotros como investigadores cualitativos tenemos como que conocernos mucho, ¿verdad? Y saber cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras creencias, los valores que compartimos, las actitudes que tenemos frente al mundo, frente a determinadas situaciones, o las actitudes que tenemos frente a determinados grupos humanos. O a situaciones que queremos estudiar. Por ejemplo, ayer me pidieron una asesoría sobre una persona que está haciendo un estudio sobre el llamado discurso de odio, ¿no?
Entonces, a mí me llamó mucho la atención y él quiere hacer investigación cualitativa con análisis del discurso. Y yo le preguntaba, bueno, ¿el discurso de odio de quién? ¿Verdad? Entonces, bueno, él logra aterrizar y decir, bueno, yo quiero estudiar el discurso de odio de la oposición en las guarimbas del año 2014 en Twitter. Ah, ok. Este, ya eso me hace ver a mí de una cierta posición ideológica. Entonces, si el investigador no está claro, ¿verdad?, en que tiene una posición ideológica, que tiene una posición con unos valores que le permiten ver los objetos de estudio o tiñe los objetos de estudio, entonces la parte interpretativa del dato es donde se corre el peligro de que haya un sesgo en la investigación, que puede ser un sesgo de género, puede ser un sesgo de raza, puede ser un sesgo de tipo ideológico político, ¿verdad? Entonces, el enfoque cualitativo viene muy casado con las ideologías también, ¿verdad? Con darse cuenta de las ideologías que están presentes en los discursos, entendiendo que en el enfoque cualitativo, en las metodologías cualitativas, se producen textos, se producen narraciones, ¿verdad? Que después nosotros esos textos vamos a analizar. Entonces, si yo me pongo unos lentes, como dice Wittgenstein, ¿verdad? Wittgenstein, el filósofo, dice que el lenguaje son unos lentes que nosotros nos ponemos para ver la realidad. Y un autor como Van Dyck, Teun Van Dyck, del análisis crítico del discurso, bueno, nos plantea, ¿verdad?, que no hay discurso sin ideología, ni ideología sin discurso. Entonces, en el enfoque cualitativo, los textos que se producen después que ustedes aplican los instrumentos, que pueden ser, como ya les dije, entrevistas, por ejemplo, a profundidad, ¿verdad? O puede ser grupos focales, todo eso les va a producir a ustedes unos textos, una sistematización de esos textos y un análisis. El investigador entonces cualitativo tiene que saber que pudiera tener ciertos rasgos, ciertas actitudes que le permiten valorar, interpretar esos textos de una u otra manera, ¿no? Es allí donde está el peligro y por lo cual tenemos que construir criterios de validación, ¿verdad?, de los hallazgos. Eso es muy importante. Entonces, bueno, en el enfoque cualitativo, ¿verdad?, resumiendo, no se acepta el dualismo, porque entonces la realidad la entendemos como una construcción social y el investigador no está fuera de la vida social. El investigador forma parte de una cultura, es un ser situado en el espacio-tiempo, ¿verdad?, que comparte los valores de una determinada sociedad. El investigador y el proceso de investigación cambian la realidad que se quiere estudiar. Cuando nosotros abordamos un objeto de estudio, una realidad, un fenómeno, y una vez que lo comprendemos, que somos capaces de poner en palabras esa comprensión, esa descripción a profundidad, como veíamos en la lámina anterior, ¿verdad? Esa descripción del sujeto, de los contextos, de los por qué, de las características. Y esto es bien importante también entender que cuando nosotros hacemos enfoque cualitativo, de una u otra manera, hacemos estudios de la identidad. En la comprensión de las características, de los rasgos fundamentales de las personas que padecen, que sufren una realidad, que experimentan una situación, terminamos nosotros haciendo estudios de identidad.
¿verdad? Entonces eso es importante también entenderlo como esos principios y fundamentos de la investigación cualitativa. Bueno, entonces les decía, ¿verdad? Que tanto el investigador como el proceso de investigación van a estar en esta transformación, en este cambio de la realidad que se quiere estudiar. Porque el instrumento de investigación entonces es el propio investigador. Él es el principal instrumento de investigación. Y se adopta la teoría entonces de la coherencia de la verdad. Bueno, vamos a tratar de pasar la lámina, un poquito de paciencia. Ah, ok, vamos a ver. Ok, me dicen si están viendo la siguiente lámina. Sí se ve, profe. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es investigación cualitativa? Bueno, aquella que produce entonces datos descriptivos, ¿verdad? Como lo hemos dicho, datos descriptivos. Las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable de esas personas. Esto es dicho por estos autores, ¿verdad? Taylor y Bogdan, que ya a finales de los años 80, pues, introducían este enfoque cualitativo y que ustedes van a tener en su Classroom y en el correo una biblioteca de investigación cualitativa con autores fundamentales como Guba, Densing y Lincoln, ¿verdad? Taylor y Bogdan, son libros fundamentales de base para entender la investigación cualitativa y cómo se construyen los instrumentos, cómo se abordan los fenómenos, cómo redactar las preguntas de investigación para que esas preguntas de investigación sean capaces de dar cuenta desde la misma construcción de la redacción de la pregunta de categorías, ¿verdad? De 2 o 3 categorías que nos permitan a nosotros hacer entonces esa triangulación, que es una de las formas de validación de la investigación cualitativa. Bueno, las preguntas que se plantea la investigación cualitativa. Fíjense que, como les decía láminas anteriores, la investigación cualitativa es de los que son como niños, ¿verdad? De los que se atreven a preguntar. No solamente preguntarle a la realidad, sino preguntarle a las personas que están experimentando esa determinada realidad. ¿Qué sucede en una situación social concreta? Es una pregunta. Que claro, ustedes pueden ir, ¿verdad?, adaptándola a el diseño de su investigación. Estas son preguntas, digamos, motivadoras, preguntas generadoras, para que ustedes vean el tipo de preguntas que se hace un investigador cualitativo. ¿Qué sucede en esta situación social concreta? Por ejemplo, ¿qué sucede en la selva del Darién a una mujer que fue víctima de violación sexual? ¿Qué sucede a esa mujer en esa situación social concreta? ¿Qué significado tiene esta acción para los actores involucrados? ¿Cómo lo ven, por ejemplo, el mismo fenómeno, las autoridades de los diferentes países fronterizos? ¿Cómo lo ven las personas que son los migrantes, ¿verdad? Que van en búsqueda del sueño americano. ¿Cómo ven qué significado le dan? Entendiendo entonces que ese significado se va a construir de una forma dialéctica, interactiva entre yo y el otro, ¿verdad? Entre el investigador que quiere conocer y el elemento
el objeto que se convierte en un informante clave, ¿verdad? Y ahí tenemos una frase importante, ¿verdad? El informante clave. No solamente es el observar el fenómeno, es abordar entonces a esos sujetos que nos van a dar los textos, que van a ser el informante clave de cómo se está construyendo ese significado, ¿no? Ese significado social. ¿Qué patrones de organización social sigue el fenómeno que se estudia? Describir, entonces, ¿verdad? Los patrones, la regularización que hay. Fíjense que, por ejemplo, en la investigación cuantitativa se habla de frecuencia, ¿verdad? Mientras que en la investigación cualitativa hablamos de recurrencia. Es decir, algo nosotros nos damos cuenta que es recurrente. Esa es la palabra, que es recurrente, ¿verdad? Entonces va formando patrones de conducta, patrones de actitudes, patrones de formas de ver el mundo, ¿ok? Y entonces es posible agruparlo. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos investigación cualitativa, ¿verdad? Podemos tomar, por ejemplo, 5, 6, 10 sujetos como informantes clave que participan, ¿verdad? De esta investigación. Y ustedes pueden presentar sus hallazgos incluso con gráficos, ¿verdad? Pueden hacer tablas para describir esos datos que consiguen en los hallazgos, ¿verdad? De la investigación. Entonces, incluso existe no solamente el hacer investigación cuantitativa o hacer investigación cualitativa, existe también la investigación mixta, es decir, que ustedes pueden, por ejemplo, partir de los datos construidos por otra investigación, datos duros, ¿verdad? Datos objetivos, datos numéricos, y aplicar a esos datos investigación cualitativa, es decir, buscar la comprensión de los significados a profundidad, ¿verdad? Esa es una forma de hacer investigación mixta. Y la otra forma de hacer investigación mixta es que ustedes construyan los datos objetivos, los datos cuantitativos, y luego pasen a aplicar metodología cualitativa para no solamente tener los números, sino tener una mayor comprensión del fenómeno a partir de la voz, de la palabra, de las personas, ¿verdad? De las personas que se van a convertir en informantes. Bueno, otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la acción concreta en relación con un todo? Por ejemplo, si estamos hablando de esta tesis sobre el discurso de odio, bueno, ese discurso de odio yo no lo puedo ver como un hecho aislado, yo tengo que verlo como parte de una realidad política, donde hay actores políticos, donde hay una dialéctica política, donde se da lo que se llama perfectamente, ¿verdad? Ese cuadrante ideológico del cual habla el análisis crítico del discurso, donde hay un ellos y hay un nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, describir en los textos con categorías cómo se habla de ellos, cómo se presentan ellos, y cómo nos presentamos nosotros, cómo maximizamos, por ejemplo, las cosas buenas de nosotros, los rasgos buenos de nosotros, y minimizamos los malos o los que son, digamos, políticamente no correctos de presentar, ¿verdad?
Y cuando hablamos de ellos, los que no son como nosotros, de nuestro in-group, ¿verdad? Entonces maximizamos las cosas malas y minimizamos las buenas. Esa es una forma de que ustedes, a partir de una teoría, ¿verdad? Esto es un ejemplo que les estoy dando, una teoría que habla de la semántica ideológica en lo que son las luchas sociales, las luchas políticas. Ustedes pueden en esos textos ver entonces cómo se presentan ellos y nosotros, ¿verdad? En relación a un todo, en relación a una situación, contextualizar, que tienen que aterrizar. ¿Por qué? Porque no hay un fenómeno de estudio que no se dé de una forma situada en una geografía social, ¿verdad? Entonces, bueno, otra pregunta: ¿cómo se desarrolla la acción concreta en relación con otras formas de organización social que se dan en otros lugares y en otros tiempos? Aquí se utiliza entonces la forma de la comparación, ¿verdad? La comparación es una forma de triangulación, de conocer una realidad, bueno, como yo la estoy haciendo en esta clase, por ejemplo. Es decir, yo estoy hablando de la investigación cualitativa, que es el tema de nuestro curso, ¿verdad? Y lo estoy haciendo en función de ver cómo se desarrolla la investigación cualitativa en comparación con la investigación cuantitativa. ¿No? Cómo aborda el fenómeno el investigador cuantitativo y cómo lo hace el cualitativo. Entonces, la comparación se convierte en una forma de validación de la investigación cualitativa. Bueno, vamos a ver si puedo pasar la lámina. Ok, ustedes me dicen si se ve. Sí se ve, profe. Perfecto. ¿Cuáles son las características entonces de la investigación cualitativa? En principio es inductiva, ¿verdad? A diferencia de la cuantitativa, que entonces es deductiva. Aquí la investigación cualitativa es de tipo inductiva. A través de la pregunta, ¿verdad? De las preguntas se da un proceso de razonamiento, de reflexión, de interpretación, que nos permite a nosotros llegar a determinadas conclusiones, ¿verdad? Entonces, por eso se da este proceso inductivo. El investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística, es decir, como parte de un todo social, como parte de un todo cultural, como parte de un todo histórico, cultural, social, económico. Es decir, las personas que se convierten en informantes clave de ese fenómeno que yo quiero estudiar no son personas que yo puedo aislar como se pudiese hacer en la investigación cuantitativa, en el paradigma positivista y pospositivista, ¿verdad? Yo no puedo aislar esas personas incluso de sus emociones, ¿verdad? De sus emociones. Bueno, entonces, los escenarios o los grupos, ¿verdad?, no son reducidos a variables, sino que son considerados como parte de un todo. Sin embargo, yo siempre recomiendo, cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, identificar bien a los informantes clave. A mí particularmente me gusta saber quién dice qué y para qué lo dice, ¿verdad? Entonces, si lo dice una mujer joven, no es lo mismo que lo diga una mujer de 55 años. O no es lo mismo que lo diga un hombre. O no es lo mismo que lo diga un hombre de la ciudad que un hombre del campo. Es importante que esas características, esos rasgos, ¿verdad?, de los informantes, y en esa observación participante,
que nosotros hacemos como investigador, estén bien descritos esos rasgos característicos de los sujetos que se convierten en objeto de estudio, ¿verdad? Bueno, entonces los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una entrevista a profundidad, ¿verdad? Donde ustedes construyen un cuestionario que no es un cuestionario cerrado, inflexible, del cual no se pueden saltar, no, sino que el cuestionario les sirve a ustedes como una guía, como una ruta, ¿verdad? De cuáles son las preguntas que son relevantes, que son pertinentes para ustedes poder contestar sus preguntas de investigación. Porque las preguntas de investigación son una cosa y las preguntas de una entrevista son otras. Sin embargo, las preguntas de la entrevista, ¿verdad? Van apuntando, van enfocadas, focalizadas. ¿A qué? A que yo obtenga la información, a que yo obtenga los datos que me van a permitir a mí contestar esas preguntas que tengo como investigación, ¿verdad? Preguntas de investigación, tanto generales como específicas. Entonces, cuando ustedes hacen, por ejemplo, entrevistas, una vez que se produce ese encuentro entre A y B, de pronto ustedes le hacen una pregunta a ese informante que lo hace reflexionar, que le hace pensar, que le hace reinterpretar, ¿verdad? Una situación que no la había visto de la manera en que ustedes se la están preguntando. En ese mismo momento, ¿verdad?, en que ustedes interactúan con alguien. Por ejemplo, cuando yo mando a los estudiantes, aprovechándome de ellos, ¿verdad?, les mando a hacer su autobiografía de las experiencias emocionales para que ellos encuentren un objeto de estudio, un tema que les interese, un fenómeno, una realidad que les interese investigar. Una vez que ellos entran en esa introspección, que empiezan a recordar, a repensar, y debemos decir que recordar es volver a traer al corazón, ¿verdad? Viene del latín cordia, que es corazón, recordar, volver a traer al corazón. Cuando la memoria se activa, entonces se produce ese proceso cognitivo de volver a sentir lo mismo que sentí cuando me pasó algo, ¿no? Entonces sucede que en esa actividad, ¿verdad?, de escribir esa autobiografía, de alguna manera yo como investigadora intervine en sus vidas. No es porque yo sea un ser especial, sino por esta razón que estamos diciendo, ¿verdad?, que ya el investigador, una vez que interviene en esa realidad, que interviene ese fenómeno, ni el fenómeno es el mismo, ni el investigador es el mismo. Yo no puedo ser la misma, ni puedo ver a Leslie o puedo ver a Belina de la misma manera que como una lista, como un nombre con número de cédula en una lista de clase, sino que después que yo leo su autobiografía de las experiencias emocionales, pues ya yo me he contactado con un ser humano real, que tiene emociones, ¿verdad?, que tiene sentimientos, que tiene valores, que tiene formas de ver el mundo, que tiene unas actitudes frente a ciertas cosas que considera, por ejemplo, injustas. Yo como investigadora entonces me contacto con esa persona y ya esa persona en mi conciencia ha quedado transformada. Y cuando esa persona hace ese ejercicio de introspección, también queda transformada, ¿no? Porque sí es posible cambiar el pasado. ¿Cómo se puede cambiar el pasado? Bueno, tú no puedes cambiar los hechos, lo que pasó, pasó, pero sí puedes cambiar la significación que le dabas a ese hecho, lo puedes resignificar, y resignificando cambias el pasado. Bueno, los investigadores tratan
de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Es decir, cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, no podemos, ¿verdad?, juzgar con juicio de valor desde nuestros propios valores a las personas que nos están dando sus testimonios, ¿verdad?, en la investigación cualitativa. Yo me atrevo a contarles una experiencia cuando yo me estaba iniciando en investigación cualitativa. Yo hice una investigación sobre la pobreza femenina, y bueno, como les dije, utilicé datos, ¿verdad? Incluso estudié algunos indicadores de pobreza femenina, pero a mí lo que me interesaba ver era cómo esos indicadores aparentemente objetivos, ¿verdad? Número de hijos, jefatura femenina del hogar, enfermedades propias o de los hijos, el tener empleo o no, el tener estudios o no, el tener vivienda o no, ¿verdad? Todos esos datos son datos objetivos, indicadores objetivos. Yo, a partir de eso, yo estudié unas cartas de solicitud de ayuda de mujeres a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue ver cuál era la tipología textual de esas cartas, ¿verdad? Bueno, es un tipo de texto epistolar, ¿verdad? Y entonces eso va a cumplir con una estructura. Por ejemplo, una carta, vemos que las personas, incluso sin estudios de ningún tipo, saben escribir una carta, colocan la fecha, colocan el saludo, saben a quién se están dirigiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso al presidente de la República. Entonces, utilizan ciertos mecanismos retóricos de afiliación, porque claro, están pidiendo una ayuda. Entonces dice, bueno, un saludo revolucionario, antiimperialista, ¿verdad? Eso es una forma de hacerse aceptar, ¿verdad? De afiliarse para que el mensaje de la solicitud de ayuda quede. Y una vez que se desarrolla esa solicitud de ayuda, es importante ver, por ejemplo, que las personas describen su situación. ¿Por qué? Porque esto es necesario para solicitar la ayuda. Entonces dice, bueno, yo soy una mujer pobre, no tengo trabajo, tengo 10 hijos, no tenemos casa, por favor ayúdenos, ¿verdad? Por ejemplo, hablan, yo estoy enferma, y plantean su situación, necesitan una operación, no tienen los recursos, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando ustedes hacen investigación cualitativa, ¿verdad? Ustedes tienen que ver la estructura de esos textos, ver justamente esas regularidades que se dan en esos textos, ¿no? Así pasa, por ejemplo, con la investigación que estoy haciendo con las autobiografías. Ahora, con el punto que estamos viendo, ¿verdad? Es que los investigadores tratan de comprender a esas personas sin juzgarlas. Yo lo digo porque yo me estaba iniciando en la investigación cualitativa y llegó un momento en que yo realmente odiaba las mujeres de esas cartas, ¿no? Empecé a odiarlas hasta que después me conmovía, lloraba con cada una de las cosas que se decían allí, ¿verdad? Hasta que, bueno, se enfrió la cosa y pude verlo, digamos, como un mayor distanciamiento, ¿no? Poder ver esos indicadores que construyen las ciencias sociales, ver cómo desde el punto de vista del discurso se expresan en esas cartas, ¿no? Bueno, en pocos minutos voy a dar un ciclo, ¿verdad?, para que ustedes hagan preguntas. Vamos a ver si pasa la lámina. Bueno, seguimos entonces acá con las características, ¿verdad?, de la investigación cualitativa. El investigador no se olvida o aparta de sus propias creencias
perspectivas y predisposiciones. Lo que estamos hablando, ¿verdad? De esos juicios de valor, esas apreciaciones, incluso apreciaciones estéticas, ¿no? De creer que esto es feo, o no me gusta, o me huele mal, ¿verdad? Bueno, soy consciente de esas limitaciones, ¿verdad? De esas actitudes, de las creencias evaluativas que tengo sobre esas situaciones o sobre las personas, la forma en que resuelven sus problemas, la forma en que abordan la relación con los otros sujetos, ¿verdad? En una situación conflictiva, por ejemplo. A lo mejor puede ser que yo no esté de acuerdo. Sin embargo, la investigación cualitativa no se trata de eso. La investigación cualitativa se trata de que yo pueda describir cómo pasa eso, cómo se relacionan esas personas. Describir a profundidad los rasgos, ¿verdad? Las características fundamentales del contexto, entendiendo el contexto como una representación también subjetiva, ¿no? Y que el contexto tiene unas categorías que me permiten a mí analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, el investigador cualitativo tiene que leer mucho, a veces tiene que combinar varias áreas y disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, si es desde las ciencias políticas, a lo mejor vas a tener que utilizar ciertas teorías de las ciencias políticas y combinarlas con teorías de la sociología o de la antropología o quizás del arte. Por ejemplo, hoy en día con el paradigma de la transcomplejidad se pueden asumir incluso estudios desde la religión, ¿ah? Estudios desde la tecnología, desde el arte. Bueno, hay muchísimas disciplinas que pueden combinarse para dar respuesta a las preguntas. Lo que sí es cierto es que los investigadores cualitativos tenemos la necesidad de leer mucho. Bueno, para el investigador cualitativo, todas las perspectivas entonces son valiosas. Todos los informantes claves son valiosos. Su forma de ver el mundo es valiosa. Su ideología, su experiencia, su vivencia, sus conocimientos son valiosos, ¿no? Y aquí es importante también resaltar que estos textos que se producen a través de los instrumentos que aplicamos, ¿verdad? Como les dije, historias de vida, estudios de caso, relatos de vida, entrevistas, sistematización de experiencias. Bueno, hay muchísimas técnicas, ¿verdad?, que se pueden utilizar y muchos instrumentos para obtener los datos. Incluso nosotros podemos triangular desde el punto de vista metodológico también para obtener validación aplicando dos o más técnicas a un determinado fenómeno para ver si estoy en lo cierto, ¿verdad? En lo que estoy obteniendo como dato, obteniendo como hallazgo. Bueno, los investigadores dan énfasis a la validez en su investigación, aunque se entiende este concepto de manera diferente que en la investigación cuantitativa, perdón. O sea que la investigación cualitativa, ¿verdad?, también busca la validación de esos datos y lo hace a partir de utilizar ciertas estrategias, entre ellas la triangulación, que como les decía, esa triangulación puede ser teórica, puede ser metodológica o puede ser también a través de las fuentes epistémicas desde el punto de vista de los informantes, ¿no? Nosotros podemos triangular también con los informantes para darle validación a los datos que estamos obteniendo. Bueno, los datos de la investigación cualitativa, ¿verdad?
La fuente directa de datos entonces es el ambiente natural, y ese natural debería estar entre comillas, ¿no? Aquí hay un ambiente, es de tipo social, de tipo cultural. La investigación cualitativa está ubicada dentro de los estudios de la sociedad, dentro de los estudios de la cultura, entendiendo con cultura pues todo el ámbito de lo producido por el hombre, ¿no? La economía, la política, la religión, el arte, la pobreza, la riqueza, la enfermedad, la muerte. Por ejemplo, yo conozco de algunas personas que están haciendo estudios cualitativos sobre tanatología, sobre este proceso de muerte, de acompañamiento en el proceso de muerte, ¿no? Y están construyendo y obteniendo unos datos muy importantes, ¿no? Por supuesto, descriptivos. Entonces, cuando nosotros decimos que la fuente directa de los datos es en el ambiente natural, se dice ambiente natural porque no es un ambiente controlado, con variables controladas, donde yo puedo, por ejemplo, tomar una muestra de sangre, aislarla, meterla en un tubo de ensayo, someterla a una determinada vibración, colocarle una temperatura X, para ver, ¿verdad? Lo que estoy buscando allí. Cuando decimos que es en un ambiente natural, es el ambiente natural contextual, social, donde se dan los hechos, donde se dan los eventos, ¿verdad? Nosotros no alteramos ese ambiente. Bueno, y el principal instrumento de recolección entonces es el propio investigador. ¿Por qué? Porque el investigador se convierte entonces en ese observador que observa lo observado. Fíjense lo que estoy diciendo. El observador que observa lo observado. ¿Mm? Bueno, el investigador focaliza su atención en el proceso más que en el producto, en la construcción, el diseño de la investigación, ese feedback que se va dando donde ustedes pueden modificar, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre recomiendo a los que van a hacer entrevistas, les recomiendo hacer una entrevista piloto a 2 personas, por ejemplo, y entonces ver si ese cuestionario te sirvió o le tienes que modificar algo antes de aplicar la entrevista como tal, ¿verdad? Ustedes pueden, se da ese proceso de retroalimentación, donde ustedes pueden ir nuevamente al planteamiento del problema, si lo hacen desde una perspectiva clásica, ¿verdad? En la división de la estructura del texto académico, del texto científico, con un planteamiento del problema, un capítulo 2 marco teórico, marco metodológico, análisis, conclusiones, desde un punto de vista canónico, ¿verdad? Sin embargo, hay otras formas desde el punto de vista cualitativo de presentar los trabajos, los productos, ¿verdad? En algunos casos se habla, por ejemplo, de momentos, momento 1, momento 2, en otro caso se habla de realidades, ¿verdad? Más que planteamiento del problema como tal, se habla de una realidad problemática. Bueno, hay una semántica que está muy dinámica en lo que es la investigación cualitativa, de cómo se presentan esos productos. Ahora, el problema está en que, como les decía, bueno, por ejemplo, ir a una revista científica a publicar, y bueno, significa un debate fuerte para que se acepte, ¿no? O a veces hay que redactar, o mejor dicho, volver a redactar la investigación para uno sujetarse y someterse a las normas de publicación de las revistas científicas, ¿no? Bueno, el investigador presta especial atención al significado que las personas le atribuyen a las cosas, a las situaciones y a su propia vida.
se busca captar la perspectiva de los participantes, lo que permite develar, y esto yo diría que es un objetivo de investigación cualitativo, ¿verdad? Develar la dinámica interna de la situación que se estudia. Bueno, esta presentación es un poquito más larga, pero como hoy tuvimos la presentación de todos nosotros, porque es nuestro primer encuentro, ¿verdad? Yo la voy a dejar hasta aquí para permitir a ustedes hacer un ciclo de preguntas y respuestas. Vamos a... Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pregunten. Profe,